Buenas tardes a todos, vamos a dar comienzo al taller. Ustedes saben, los talleres de inteligencia corporativa son un espacio para ofrecer, compartir e intercambiar conocimientos y experiencias de campo. Les vamos a pedir que por favor silencien los celulares y que puedan mantener el silencio para un mayor orden en la sala. La modalidad del taller, ya creo que todos lo conocen, son 20 minutos de exposición del disertante y van a haber 20 minutos de preguntas que se van a realizar a mano alzada. El disertante de este taller se llama Iván Ordóñez, es licenciado en Economía y posgraduado en Agronegocios de la Universidad de Buenos Aires. Posee además estudios en Finanzas en la Universidad de Torcuato Di Tella. Actualmente es consultor en agronegocios, asesorando a empresas de primera línea, pymes y asociaciones y gobiernos en el planeamiento estratégico de sus iniciativas. Cuenta con una amplia experiencia como coordinador corporativo de los equipos de planeamiento y control de gestión del Grupo Los Grobos, trabajando en San Pablo, Goiânia y Buenos Aires, desde cuyo rol integró el equipo que lideró el proceso de oferta pública de acciones, IPO, a cargo de la evaluación de la compañía, el desarrollo del plan de negocios propuesto a los inversores, etc. Analizó un amplio portfolio de oportunidades de nuevos negocios por un monto total aprobado de 20 millones de dólares. Diseñó e implementó un nuevo modelo de reporte KPI a nivel de cada compañía. Auditó y coordinó el proceso de presupuesto a nivel compañía y grupo. Se desempeñó como consultor en la oficina de Buenos Aires de Value Panders, donde realizó proyectos en Argentina, Brasil, Chile y México que implicaron estrategia de pricing y posicionamiento ratings de red de ventas, valuaciones y fusiones. Bueno, los dejo con Iván Ordóñez. Bueno, muchas gracias. Disculpen por esa introducción tan larga. No hicimos tanto, en el fondo. Bueno, vengo a hablarle de lo que creo yo van a ser los desafíos a futuro. Básicamente tenemos dos escenarios muy claros hoy y muy dicotómicos: lo urgente y el largo plazo. Dentro de lo urgente yo creo que hay un consenso general de a qué nos enfrentamos. Tenemos problemas con las trabas en el comercio exterior, el diseño tributario no está incentivando suficientemente en el negocio y hay cuellos en infraestructura significativos. En ese sentido creo que estamos todos de acuerdo. Lo que vengo a contarles un poco es una estrategia de largo plazo liderada por el sector público preferentemente y inevitablemente en alianza con el sector privado. ¿Cómo nos imaginábamos el futuro antes? Bueno, básicamente cuanto antes, durante los 50, en la etapa de mecanización del agro, pensábamos en el futuro, nos imaginábamos tractores como si fueran lo de los Jetsons, con diseños medio futurísticos. Hoy sabemos que el futuro está dentro del conocimiento que está en las semillas. Eso quiere decir que el futuro, o lo que nosotros imaginamos que es el futuro, está tremendamente dominado por qué es lo que está pasando en el presente. Y el presente de los 50 no tiene nada que ver con el presente de ahora. El tema hoy es que el desafío que yo les vengo a proponer es pensar el futuro en torno a la gestión de los riesgos inherentes al negocio. Y hay riesgos que son individuales y hay otros riesgos que son colectivos. Individuales porque nos afectan como individuos en nuestro negocio y colectivos porque afectan al sector como un todo. También se pueden clasificar como los que son lo urgente y el largo plazo. El sector se transformó en un experto en gestionar el riesgo urgente, el riesgo individual. Entonces, diseñó mejores y más diversos planes de siembra para enfrentarse al riesgo climático, diseñó estrategias de colocación de la cosecha a través de la venta de futuros para enfrentarse al riesgo precios y implementó distintas tecnologías de gestión para reducir los costos o riesgos operativos del negocio. Entonces, por ejemplo, las certificaciones de ISO, aparte de rotular todo lo que hacemos, etcétera, etcétera, lo que hacen es ordenar los procesos para que cada vez que tomamos una decisión en una empresa esté correctamente
aprobada y auditada por todos los niveles que toman la decisión y así se minimicen los riesgos. Después tenemos riesgos que son de largo plazo o colectivos, que son los del medio ambiente, los del gobierno y el sistema financiero. Y yo ahora voy a tratar de tirarles algunos ejemplos para manejar entre todos un lenguaje común y después vamos a hablar un poco más de la mitigación de los riesgos financieros del negocio. Quiero introducirlos en un concepto que es el de activos colectivos. Y para entender un poco qué es un activo colectivo hay que pensar en un bien que se construye de forma colectiva, en el cual todos aportamos y aunque aportemos o no, todos tenemos beneficios. Pero lo principal de un activo colectivo es que se puede medir fácilmente. Todos podemos medir el valor de ese activo colectivo. Y el primer gran activo colectivo de la Argentina no fue el tordo, sino que fue el alambrado. ¿Por qué fue un activo colectivo? Porque fue una institución que requirió, un diálogo que requirió, que todos nos pusiéramos de acuerdo que el alambrado delimitaba que de acá para allá era tuyo, de acá para acá era mío, si yo quería usar lo tuyo tenía que charlar con vos y en último caso pagarte un alquiler, por ejemplo, o comprártelo. Cuando todos nos pusimos de acuerdo sobre esa regla, empezamos a generar un activo colectivo que es tan básico y tan primigenio que en realidad es una institución, es la institución de la propiedad privada que rige todo el mundo. Pero hoy no disfrutaríamos de los más de 240.000 millones de dólares que vale el área agrícola con propiedad privada de los argentinos o de los dueños de esa área agrícola. Si no hubiéramos iniciado ese proceso de construcción de la institución de la propiedad privada. Entonces, la tierra no vale nada, o vale algo que no sabemos cuánto es. El activo colectivo, área agrícola con propiedad privada, hoy vale 240.000 millones de dólares. Y es fácil hacer el cálculo y podemos, digamos, discutir las comas, discutir si son algunos miles de millones de dólares más o menos, pero estamos de acuerdo en que podemos medirlo. Otro activo colectivo, y este es mucho más interesante porque es un desafío presente, es una acción coordinada entre públicos y privados para armar un verdadero mercado de semillas. Hoy el mercado de semillas más o menos tiene alrededor de 35% de semilla certificada y más o menos 65% de semilla no certificada. Dentro de la no certificada hay semilla legal, que es la del uso propio de los productores, pero también, como todos sabemos, hay un montón de bolsa blanca y otras imperfecciones de mercado que hacen que nuestro mercado como un todo valga menos. Entonces, si nos fijamos, el valor del mercado crecería a un ritmo del 14% anual versus un 3% anual que crecería el físico. Eso quiere decir que un activo colectivo, que sería la producción de semilla con calidad global y exportándola en forma masiva, tendría un tremendo valor para el conjunto del negocio. Otro ejemplo es la carne. Ganado sin caravana, ganado con caravana, box beef con marca país. Eso es un viaje que hice, estuve en Chile, le saqué una foto. Los chilenos tienen box beef y tienen marca país, Chile Beef. Y eso se puede medir, eso es un valor adicional que tiene toda la sociedad, no solamente la industria de la carne. Entonces, en este aumento de valor, de generación de valor, tenemos activos colectivos de primera generación, que son activos colectivos que implican un diálogo interior a la cadena. Por ejemplo, los ganaderos, cuando tomaron la decisión histórica de erradicar a la fiebre aftosa de la Argentina, pero después, para pasar de ahí a ahí, ya tenemos un crecimiento de valor. Pero después, para pasar a ganado libre aftosa con 40% de la producción exportada, no alcanza con un activo colectivo generado intrasectorialmente. Tenemos que avanzar a distintos eslabones de la cadena y eventualmente generar un activo colectivo, que es el box beef, que es un cambio de paradigma donde lo que se cambia es la forma en la que se comercializa la carne en Argentina y se destina más ganado para la exportación. Para eso no alcanza solamente con hablar ni siquiera con todos los integrantes de la cadena de valor, sino que hay que hablar con la sociedad. Entonces, hago una distinción entre solo lo que son los activos colectivos de primera generación y los que son de segunda generación. Y obviamente, el box beef generaría más divisas para el país, más trabajo para el país, más carne barata para los argentinos y más carne cara para los extranjeros. Tendría un sinnúmero de beneficios apostar a la creación de este tipo de activos colectivos. El tema que tienen, y esto es lo interesante,
es que tienen costos individuales y beneficios globales. Y esto es muy importante y por eso quería dejar claro esto antes de pasar a lo estrictamente financiero. La charla decía que era sobre seguros y finanzas y ahora vamos a hablar de eso. Estados Unidos subsidia la agricultura a través de una compleja red de subsidios. Anteriormente, el subsidio a los agricultores, a los farmers, era en transferencia directa. Entonces, había distintos incentivos para el productor agrícola. Por ejemplo, si arreglabas el granero, el silo, te daban guita. Si arreglabas el techo, te daban guita. Y todo era una transferencia directa. Entonces, el productor se hizo experto en hacer esas cosas. Arreglar el silo, mandar al chico a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se introducen los nuevos cortes de energía, la oferta de granos no iba a machear a la demanda. Entonces lo que pasó es que había que cambiar los incentivos para los productores y así llegamos a los subsidios. Vía Crop Federal Insurance, que es el programa federal de seguros. Para entender un poco cómo funcionan estos seguros. Nosotros estamos acostumbrados en Argentina a los seguros para eventos puntuales. Granizo, piedra, helada, viento, fuego, etc. No hay seguros contra eventos generales. No tenemos manera de cubrirnos contra eso. Es de hecho el mayor riesgo en el que incurrimos, porque los de riesgo puntual podemos cubrirlo con seguro o podemos cubrirlo con diversificación geográfica. Lo que ya sabemos es que cuando viene un evento de sequía grande en Argentina, no hay diversificación geográfica que aguante. Va desde Tandil hasta Santiago del Estero. Abarca todo, así fue la 0809, y son eventos que creíamos que no iban a pasar nunca y finalmente pasaron y debido al cambio climático tienen mayor recurrencia. Entonces, es interesante pensar en la necesidad de un activo colectivo que sea un seguro todo riesgo. ¿Y por qué tiene que ser un activo colectivo el seguro todo riesgo? Porque no hay manera de que como individuos o como porción minoritaria de productores convenzamos a una aseguradora de diseñar el producto para nosotros. Entonces, aprendiendo del caso norteamericano, ¿cómo funcionan los seguros en Estados Unidos? Básicamente, lo que tienen es una disminución de costo abismal debido a la gran cantidad de información que produce el sistema agrícola norteamericano. Por ejemplo, nosotros entramos ahora al USDA y podemos medir la composición de suelo de un lote grande como esta pieza. Desde acá. Es gratis, sale digamos, la hoja de resultados firmada por el USDA. Los ingresos de los productores agrícolas están auditados por el IRS, porque el tipo, que es la FIP de ellos, el tipo agarra y dice voy a sembrar tanto, tanta área y voy a producir tanto. Entonces el P por Q le da el ingreso. Entonces los seguros todo riesgo norteamericanos no son seguros por índice. El productor cuando está tomando uno de esos seguros no está apostando al resultado global de la cosecha, que es como existen algunos seguros todo riesgo en Argentina que no son encima del todo legales. Esos seguros están diseñados en base al track record de cada productor. Entonces hay un montón de información que permite digamos, la tailorización del seguro, el diseño a medida del seguro para el productor, y eso reduce mucho los costos. Adicionalmente, el seguro tiene una aceptación masiva. Mucho más del 85% de los productores norteamericanos asegura el área. El área agrícola norteamericana está asegurada en un 85%. De hecho, me comentaba otro productor, con la última sequía que hubo, que fue, gracias a los seguros, un gran negocio para los productores agrícolas, el nivel de aseguramiento se incrementó hasta un 95%. Entonces, los seguros son muy robustos. El pool de plata que se forma cuando todos se aseguran puede absorber el impacto de una sequía general como la que sufrieron los norteamericanos hace 2 campañas. Entonces, básicamente, el subsidio es un subsidio a la prima que cobra la aseguradora, y es un subsidio que está directamente dirigido a la aseguradora y es por la mitad del costo de la prima, y ese subsidio se traslada al costo que paga el productor. Entonces, primero es muy importante tener información para diseñar un producto de aseguramiento barato. Segundo, fue importante
el volumen de aceptación y la capacidad de aseguramiento en general que tienen los norteamericanos, porque los norteamericanos aseguran todo, aseguran el coche, aseguran la casa, aseguran la vida, aseguran todo. Entonces, cuando hay un shock en la economía de algún sector en particular, como todo está asegurado, siempre hay plata para derivar. Entonces, adelantándome a las posibles preguntas, el seguro norteamericano es un éxito no porque sea subsidiado, sino por la cantidad de información que tiene y el área agrícola que logran asegurar. Y está orientado hacia la demanda. Hay 7 tipos de seguros, entonces cada productor agrícola puede elegir el seguro que quiera. Esto es muy importante porque le da libertad y le da incentivos al productor a sumarse al programa. Hay seguros que solamente se enfocan en el rinde, hay otros seguros de precio que no son muy utilizados porque ya está el mercado de futuros, y está el seguro de mayor aceptación. Alrededor del 70% de los productores agrícolas que están asegurados usan este tipo de seguro, que se llama Revenue Protection, protección de la facturación, protección del ingreso. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente se fija un track record en base a los ingresos que va teniendo el productor. El productor elige una franquicia y está simulado con una franquicia del 85%, o sea, él absorbe un 85% de pérdida hasta que se empieza a activar el seguro. Entonces, ¿esto qué pasa? Si el ingreso del productor cae en un 15%, ya sea por rinde o ya sea por precio, el seguro se activa. ¿Cuándo se activa? Cuando el ingreso cayó más de un 15%. Entonces, hoy los productores agrícolas norteamericanos, si son eficientes, porque es una actividad que se calcula que la tasa de ganancia normal está en torno al 15%, cuando siembran no arriesgan capital. Y es por eso que este programa fue tan exitoso en aumentar la producción de granos norteamericana, en un momento en el que necesitaban elevarla significativamente. Porque le dijo al productor, usted siembra esa hectárea de más, si no le llueve, el seguro lo acompaña en el riesgo. Hay algunas salvedades, obviamente. El precio que gatilla el ingreso, perdón, el precio que conforma el ingreso que gatilla el seguro, no es uno cualquiera, es el del mercado de algún momento. Entonces, por ejemplo, hace 2 campañas fue un negocio en el seguro. ¿Por qué? Porque por primera vez la sequía era tan grande y tan general que el precio de cosecha era muy superior al precio de siembra, cosa que no es común. Entonces se evaluaba para muchos productores agrícolas, se evaluaba la cosecha que nunca tuvieron al precio de cosecha en vez del precio de siembra. El año pasado pasó al revés. Los precios estaban muy arriba, particularmente del maíz, y empezaron a caer a medida que llegaba el momento de fijar el precio del seguro. Entonces, ¿qué pasó? Muchos productores agrícolas pactaron alquileres en dólares. Allá es como acá, más o menos el 50% del costo de implantación es el costo del alquiler. El costo del alquiler no bajaba, y lo que sí bajaba era el precio al cual se iba a gatillar el seguro. Entonces, muchos productores lo que tuvieron es una pérdida de ingresos exactamente igual a lo que el precio cayó antes de pactar el seguro. No sé si se entendió muy bien, si no podemos volver a explicarlo. El punto es que para que estas cosas funcionen, lo que tiene que haber es mucha información, y lo que tiene que haber es un activo colectivo donde no nos mentimos entre nosotros. Requiere de un pacto. Requiere un pacto intrasector y requiere de un pacto extrasector, porque tenemos que agarrar a un sector de la economía que está en una zona de confort. Eso no quiere decir que está feliz, está en una zona de confort, no tiene necesidad de hacer otra cosa, y traerlo a lo que nosotros necesitamos. Por eso es un activo colectivo, porque demanda de un acuerdo intrasector para encima después lograr un acuerdo extrasector. Lo paradójico, y lo charlaba con un amigo a la mañana, es que nosotros tenemos todos los ingredientes de la torta hecha, la tenemos horneada y la tenemos cubierta de merengue. ¿Por qué? Porque ustedes generan esa información. O ustedes no le declaran a la FIP cuántas hectáreas siembran, o ustedes no le declaran a la FIP cuánto grano entregan al acopio. La información está. No hace falta ni siquiera diseñar un seguro donde apostamos a la cosecha general de la Argentina, donde apostamos a la cosecha, o donde un productor de Entre Ríos apuesta a la cosecha de Entre Ríos, digamos al rinde promedio de Entre Ríos. Podemos generar muy buenos seguros. Tenemos, obviamente, instituciones con una capilaridad superior, como el INTA, generando información constantemente.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la torta y falta la cereza. Falta usar eso. Por eso, cuando empecé la presentación, les hablaba de lo urgente y de largo plazo. Porque un activo colectivo requiere de muchísima confianza. ¿Por qué? Porque requiere de costos individuales. Todos como individuos vamos a tener costos para después luego tener beneficios grupales. Y esto con un gobierno que interviene en la comercialización de determinado grano, que tiene retenciones, que tiene actitudes hostiles, etc., es muy difícil de que se dé ese clima de confianza necesario para que se logren los acuerdos. Entonces el resultado de un seguro todo riesgo es minimizar la volatilidad. Esto es una línea de tiempo, estas son todas campañas, a ustedes les va muy bien, pero en algunas les va muy mal. Cuando en algunas les va muy mal, en vez de absorber la pérdida a ustedes como ciclo normal de los negocios, la absorbe el seguro. Esto es clave. El productor agrícola argentino tiende a vender menos del 10% de la cosecha a futuro. Esto quiere decir que al momento de cosecha tenemos vendidos por forward y otras operaciones menos del 10%. Es un porcentaje que fue subiendo y bajando a lo largo de los años y que básicamente lo que demuestra es que el productor agrícola argentino tiene incorporado el riesgo precio en su matriz de negocios. Lo tiene dentro de la cabeza, cree que es lo normal. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que absorber esa cantidad de riesgo no es normal. Nuestro cash flow no puede tener ese nivel de oscilaciones. No somos sujetos crediticios de ningún banco con ese nivel de oscilación. Nos van a mirar raro siempre. Sobre todo comparado con una actividad, por ejemplo, automotriz, donde apretan un botón y salen siempre la misma cantidad de autos y saben si no van a vender o si van a vender o no, de acuerdo a cómo va la marcha de la economía. Tiene una estabilidad y un ciclo de negocios tan corto que es muy fácil para ellos predecir el ingreso futuro. Si a nosotros, a los problemas que ya tenemos, o sea, a los riesgos que ya tenemos, el climático, el operativo y el de precios, no los acotamos correctamente y los tomamos como riesgos que nosotros tenemos que absorber, transformamos el cash flow en esto. Y el problema es que es muy difícil tener una empresa sustentable en el largo plazo con un cash flow de esta naturaleza. Y esto se une íntimamente al segundo problema, que es ¿cómo vamos a financiar hoy la campaña? Levanten la mano quien no está usando la tarjeta de crédito porque no quiere en esta campaña. Nadie. Están todos usando todas las herramientas de financiamiento que pueden. Hay hasta más non-sanctas que eso, por mucho. Entonces, solo el 9% de los productores, según una encuesta de ACREA que salió hace una semana, solo el 9% de los productores usa capital propio puro. El 91% cuenta con algún tipo de financiación. El 39% del capital en la media está financiado. Y el 18% está refinanciando deudas viejas. O sea, no estamos hablando del capital de trabajo para esta campaña. Estamos hablando de que por los quebrantos climáticos, los ROE, inventen ustedes el esquema de negocio que quieran, el 18% de los productores agrícolas de la encuesta, probablemente los argentinos, tienen que salir a refinanciar deuda. Entonces, es clave potenciar a los productores agrícolas con mayor capacidad de repago. Estamos parados en un modelo donde los bancos le prestan a menos del 40% de los productores agrícolas argentinos. ¿Por qué? Porque le prestan a los productores agrícolas que tienen activos para ofrecer como respaldo. Entonces, cuando yo le presto a alguien solamente en base a los activos que tiene, y los activos que tiene están intrínsecamente ligados al negocio, la conclusión directa es solo le presto al que tiene campo. Entonces, hoy no hay un diseño institucional acorde a la realidad del sector, porque más del 60% del sector, o más del 60% del área agrícola argentina, se hace sobre tierra alquilada. Entonces, no sirve que uno de ustedes se encadene a un banco y empiece a gritar, quiero crédito barato. Es una acción colectiva. Tiene que surgir desde las asociaciones técnicas, de las asociaciones gremiales, tiene que surgir como un acuerdo intrasector para luego trasladarse a un acuerdo extrasector. Entonces, ¿cómo era en el pasado? Bueno, le presto plata a gente que tiene activos, que invierte mayoritariamente en bienes, y cuando las cosas salen mal hay un litigio sobre el bien. O sea, los bancos argentinos que tienen que operar en la Argentina le niegan la naturaleza al 30% de la economía argentina, que es el agro.
y le prestan como si fuera una fábrica de bulones. ¿Cuántos de ustedes van a buscar un préstamo y se lo dan por 6 meses? El ciclo de negocios nuestro no tiene 6 meses. Entonces nos prestan como si fuéramos un restaurante de Palermo Hollywood. No hay. Entonces hay que proponer, hay que sacar al sector bancario de su zona de confort y proponerle cómo es nuestro negocio. Entonces, muy unido a lo anterior, a lo de los seguros, los bancos tienen que ofrecer incentivos no a los productores que tienen bienes, que me olvidé de decir una cosa muy importante. Cuando viene por ejemplo, un evento de granizo, alguien no estaba asegurado, se llevó toda la producción, ¿qué hay? Hay una pelea sobre el bien, y una pelea sobre un bien que nadie quiere. Los bancos no quieren campos, los bancos quieren plata. ¿Por qué? Porque así agarran esa plata, le dan la plata a otro productor, el productor vuelve a pagar interés. No quieren un litigio sobre un bien. Entonces, cuando las cosas salen mal, hay un litigio por algo que nadie quiere. Entonces hay que evolucionar hacia un modelo donde los bancos tienen que tener mayor expertise en el sector, tienen que poder auditar planes de siembra con cash flow nivelados, con mucha explicación de por qué se están haciendo así, que disminuyen los riesgos operativos, ya sea porque tienen una certificación ISO, ya sea porque hacen agricultura sustentable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, tienen que demostrar fehacientemente, y eso es con el bolsillo, y eso en el caso de un banco es bajando la tasa de interés, que premian al productor que usa seguros, ya sea climáticos o de precios. Entonces, ¿ustedes creen que absorben la misma cantidad de riesgo si alquilan un campo, plata por adelantado? Ni siquiera por quintales, plata. Obviamente absorben ustedes más. ¿Y por qué el banco entonces va a prestar con la misma tasa de interés a un productor que está haciendo contrato de alquiler en plata versus a uno que está haciendo contrato de alquiler en quintales? Que a la sazón son más del 60%, 70% de los alquileres, cuando no son porcentaje encima. Porque obviamente los márgenes del negocio se fueron achicando y estamos presenciando cada vez más contrato de alquiler a porcentaje. Entonces, lo que vine a proponerles, primero es un lenguaje común, la idea de que esto en soledad es imposible, hay un montón de riesgos que son los urgentes, que ustedes pueden gestionar individualmente, pero decididamente los importantes, los que generan eventos de quiebra, que después recaen en el Banco Provincia, o en el atraso en ARBA, o en la pérdida del campo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque generan un cash flow demasiado inestable. Son riesgos que solamente se pueden absorber de manera colectiva. No existe más. O no da para más la capacidad de absorción individual. Y muy ligado a eso, ¿cómo nos relacionamos con el sector financiero? Hoy, el pool de siembra que depende del abogado y del médico exitoso del pueblo no puede planear. ¿Por qué? Porque son personas que estaban muy contentas en el 2006 con precios y clima récord y precios de alquileres por el piso, pero son personas que se asustan cuando el reporte de la campaña les da menos 10%. Y automáticamente, de un año para otro, retiran todo su financiamiento de la operación. Entonces, básicamente, hay que reenfocar la manera en la que el sector se relaciona con el financiamiento como un todo y con los bancos en particular, que son básicamente el proveedor de nafta de todo el sistema económico. Era corta, la idea es poder interactuar, así que están invitados a hacer preguntas. Muchas gracias, le damos un aplauso. Y ahora vamos a las preguntas. Le voy a alcanzar el... Sí, tengo noticias que hay algunos proyectos sobre seguros, pero por lo menos algunos que hemos conocido son de coberturas muy bajas y además obligatorios, con lo cual es más un impuesto que un seguro, ¿no? No sé si tenés noticias, sido instrumental a través del Banco Nación. Sí, a ver, hay una mesa de seguros que está trabajando de las compañías de seguros, que está trabajando con el Minagri. La realidad es que tengo bastante pocas noticias. Yo, a diferencia de lo que pueden creer muchos, no me asusto cuando está la palabra obligatorio
en la oración, porque considero que la necesidad de base de aseguramiento que necesitamos para que el sistema sea sustentable a largo plazo tiene que ser muy amplia, muy amplia. Muy amplia es más del 70%. Entonces, la parte obligatoria está para considerar. Y por eso nos gastamos 15 minutos antes. Porque nunca vamos a acceder a que algo sea obligatorio si no surge del consenso. O sea, si es una construcción individual a puerta cerrada y si quieren como condimento le agregamos vamos a destinar un 5% de las retenciones a armar un fondo de aseguramiento obligatorio, no va a ser bienvenido. Y justamente la idea es pensar esquemas superadores de diseño. Obviamente después las franquicias y el costo de la prima son la clave para que el seguro sea exitoso. Si yo les ofrezco un seguro con una franquicia del 35% y un costo de prima de $10 la hectárea, muy probablemente ustedes me miren diciendo, esto que me ofreces no me sirve. Entonces, de la misma manera que es clave para que las semillas sean un mercado voluminoso, de semilla certificada, de semilla con regalías y de semilla identificada de uso propio, o sea, que sepamos efectivamente que es lo que estamos sembrando y que sea, digamos, fácilmente auditable. Si el esquema se pone muy restrictivo para con el productor, va a fracasar. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos un esquema que es tan ambicioso en términos de semilla certificada que no es exitoso. Entonces, cuando el productor tiene la oportunidad de abusarse de algunas partes, sobre todo con las autógamas, lo hace. Y bueno, ¿por qué? Porque está mal diseñado, porque el productor no participó intensivamente de una ley que además tiene como 30 y pico de años en el diseño. Entonces hay una falla de diseño cuando el paradigma es lo que está por afuera de la ley y quiere decir que la ley es mala, básicamente. Esa es mi opinión, ¿no? Obviamente es discutible. Pero sí, no hay que asustarse de la palabra obligatorio. Bueno, eso es lo que yo llamo franquicia, ¿no? La cobertura. Es un juego que tenemos que aprender a jugar con el costo de la prima y donde todos tenemos que evaluar qué es lo que nos estamos comprando. Los seguros que cubren un 60% del ingreso son seguros contra quiebra. Un seguro que te cobre el 85% es un seguro contra pérdida de capital. Pero es dependiendo del costo de la prima, un seguro del 60% es extremadamente beneficioso porque te saca el riesgo de quiebra. Cuando dijiste de que en un tramo al inicio de que los seguros en Argentina multirriesgo me parece no son del todo legales. Sí. Algo así entendí, me parece. Sí, ¿Podés ampliar eso? Sí, no son, para empezar, los seguros todo riesgo no son un producto muy ofertado, ¿no? Entonces, cuando tenés que comprarte uno de esos porque tenés una superficie de siembra muy, muy grande y querés justamente cubrirte del riesgo de quiebra, no del riesgo de pérdida de capital, muy probablemente tengas que recurrir a una reaseguradora internacional. Y eso es ilegal. Eso sí es ilegal. Y los productos locales que hay son muy... para empezar son pocos y en general no parecerían ser muy satisfactorios y tampoco son muy empujados por la fuerza de venta, así que no los veo exitosos. Hay algo que está pasando que no está funcionando y para mí tiene que ver justamente con lo otro. A ver, cuando el problema son los parámetros de la ecuación y nos los presentan como inamovibles, claramente hay que cambiar las reglas de juego y eso es lo que yo propongo. O sea, un acuerdo es justamente cambiar las reglas de juego. Hay seguros muy buenos, los seguros contra eventos puntuales son en general muy positivos. Los seguros contra granizo le han salvado la vida a más de uno. Y de hecho yo no entiendo por qué no tienen un uso mucho más difundido, honestamente. Perdón, y los seguros contra helada, y acá está bueno diferenciar, ¿no? Los seguros contra helada demandan de la auditoría de un técnico. Entonces, si bien están correctamente priceados en general, la gente, digamos, tiende a consumirlos, los que son habitués de usar seguros los tienden a consumir, tienen un problema que es la desilusión de la discusión posterior con el auditor. Y esa es la gran ventaja de un seguro todo riesgo, no hay discusiones.
hay un track record, vos vendés en blanco, vos tenés auditada tu área por la FIP, bajó tu rinde comparado contra tu histórico, perforaste el piso de franquicia, cobras el seguro. No hay discusión sobre si la hoja está muy negra, porque no llovió o porque vino la helada y se estacionó, cuánto tiempo estuvo, qué profundidad en términos de temperatura. Todas esas discusiones se eliminan de cuajo. Y eso genera mucha reticencia también de los productores. O sea, acá nadie individualmente tiene la culpa, eso también es lo interesante. No es que los productores son todos una manga de locos que les gusta tener un cash flow oscilante como un samba. Algo está pasando que las partes no están pudiendo llegar a un acuerdo. Sí. Las aseguradoras o los bancos, ¿ven el volumen de seguros en el sector muy chico? Porque, digamos, el mercado mundial, generalmente los seguros trasladan lo que recaudan de un lado y la timbean en otro, digamos. ¿Por qué, digamos, que tienen poco seguro de granizo? ¿Por qué no ven al sector como un sector a apostar de alguna forma? Porque la plata, digamos, como dijiste, bueno, la mueven de un lado de un sector de la economía hacia otro. Eso es el ABC de los seguros, digamos. Bueno, no me voy a meter estrictamente con la mesa de dinero de una compañía de seguros. Lo que sí te puedo contestar, y que va muy en línea justo con lo que decía antes, es que las cosas tienen que ser seductoras para las dos partes. Para las compañías de seguros, estos seguros van a ser interesantes si hay un acuerdo de que van a tener una amplia cobertura, una muy amplia cobertura. Para los productores, si el costo prima versus la franquicia es tentadora. Entonces necesitan dos partes para ponerse de acuerdo. Los bancos son un tema muy complicado en Argentina, en general para todos los sectores de la economía, no estoy diciendo nada nuevo en ese sentido, pero el sector agrícola tiene un volumen de actividad muy grande que comparte características unívocas. O sea, para decirlo en criollo, las 30 millones de hectáreas que siembran en Argentina se siembran más o menos igual. Más o menos. Se siembran más o menos en una fecha, se cosechan más o menos en otra fecha, se siembran con tales productos que, entre comillas, son muy similares el uno del otro. O sea, abstrayéndonos, ¿no? Como si fuéramos economistas, la soja no es lo mismo que el maíz, ¿no? Pero la idea básica es que hay un montón de plata que se comporta, entre comillas, de la misma forma y el sector bancario no la mira así. Los está viendo a los productores agrícolas como empresarios individuales y muchas veces lo que pasa es que algunos bancos se juntan en un directorio, analizan la performance de alguna empresa que ellos consideran testigo del sector y con 2 o 3 datos le bajan la calificación al sector. Y eso lo puedes hacer cuando tenés un solo productor de vidrio, 5 supermercados, 7 automotrices. Pero cuando tenés 30 millones de hectáreas con más de 20.000 productores agrícolas, hacer eso no tiene mucho sentido. Porque que se produzcan muy parecido no quiere decir que se produzcan igual. Y eso es lo que estoy hablando. Acá el cómo, no el qué, es la clave. ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces con un plan de siembra? ¿Lo haces contratando seguros? ¿Cuántos de ustedes hicieron un acuerdo con su acopio para tener libre el precio del dólar y fijo el precio de la soja? Levante la mano. Tenemos a uno, pero no estoy autorizado a delegar su identidad. Y lo conozco. Bueno, esa persona lo que hizo fue vender la soja a un precio que le gustaba y cubrirse del riesgo dólar financiando a la exportadora. La exportadora hizo el negocio de su vida. Movió físico y nunca movió plata. La exportadora ganaba. El productor, que está en un entorno turbulento, no quería comprarse un dólar. Entonces lo dejó libre. Entonces, ¿por qué ese productor va a pagar la misma tasa de interés? Si es un contrato, esto el tipo lo tiene firmado, va a un banco y lo muestra. ¿Ustedes creen que el flujo de ingresos de esa persona es igual al del productor del campo de al lado que no lo hace? ¿Por qué pagan la misma tasa de interés? Perdón,
les podemos agregar otro juego más. Podemos hablar de fondos de garantía recíproca que tienen determinadas leyes auditables para entrar. Una es esa. Tenés que ser conservador. Porque hay una percepción errónea de que los mecanismos de venta a futuro son timba. Cuando en realidad lo que pasa es que los productores agrícolas lo que suelen tener son 200 hectáreas compradas. Están comprados. ¿Vieron cuando van a jugar a las acciones? Yo tenía acciones de YPF, las vendí por suerte. Yo estaba comprado. Entonces, yo sabía que estaba asumiendo un riesgo. Cuando lo vendí, no había más riesgo. Entonces, un fondo de garantía recíproca que toma productores que tratan de desprenderse de distintos riesgos. Ustedes cuando hacen un contrato por quintales se desprenden del riesgo precio en la parte más importante de sus costos. Eso es lo que hacen. Eso es lo que Estados Unidos no tiene, por ejemplo, por un tema de usos y costumbres. Tiene que haber un grupo muy grande de gente que quiera cambiar el paradigma. Todo lo que estuvimos charlando recién. Iván, hace 13 años tuvimos un quiebre sistémico de todo el sistema financiero. Sí, digo que hace 13 años tuvimos un quiebre sistémico de todo el sistema financiero que nos dejó una marca a todos y todos sabemos cuánto nos dolió. ¿Vos creés que hay un espacio de confianza en la comunidad como para creer de nuevo en que el tomador del riesgo tiene la solvencia llegado un momento de crisis sistémica, como podría ser una sequía generalizada o algún accidente macro? El riesgo, a ver, yo probablemente tuve muchas peleas en muchas empresas de agro en las que trabajé porque debo ser de las personas más aversas al riesgo que conozco. Y muy por el contrario, los productores agrícolas, para empezar, generalmente tienen una naturaleza entrepreneur muy fuerte, entonces ya eso los hace de por sí naturalmente adoptadores de riesgo, y el productor agrícola mucho más, convive con cosas que están totalmente fuera de su control. Si pensamos todo el tiempo que nos vamos a morir mañana, no hay comportamiento aceptable. O sea, si yo estoy acá y lo primero que pienso es salgo y me van a pegar un tiro a unos guachiturros, ya está, no hay comportamiento aceptable. Lo único aceptable es andar con un chaleco antibalas y calzado. Entonces, bueno, veo un guachiturro y disparo yo primero. Que tampoco sería un comportamiento muy aceptable. Entonces, te doblo la apuesta, si querés. En el 2008, hace mucho menos tiempo, hubo un quiebre entre el Estado o el gobierno, pero está llegando a un nivel de profundidad que ya podemos hablar de un quiebre entre el Estado y el sector. Nos estamos perdiendo una de las sinergias más maravillosas de la Tierra. Y no tenemos que igualar al gobierno con el Estado. Hay mucha gente, hay gente adentro del Estado haciendo excelente trabajo, con buena voluntad y honorablemente, y como todas las cosas lindas que ustedes le quieran poner a eso. Entonces, si el sector, cuando el gobierno cambie, sigue tratando al Estado como trataba al gobierno, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Pues nos vamos a perder de una sinergia descomunal. Les reitero, la red de ventas con mayor capilaridad en la República Argentina la tiene YPF, una compañía mixta. La red de investigación más grande de la Argentina, en términos de capilaridad, la tiene el INTA. Hay que usarlos. Hay que usarlos. Con buena onda aparte. O sea, no con un speech, yo te pago el sueldo, tenés que trabajar para mí. Hay que usarlos con sinergia, como pasa en todos los lugares del mundo. La información que se genera en Estados Unidos para que los seguros sean baratos, no la generan solamente los farmers, la generan las universidades, el lobby farmer, que recibe un montón de plata del bolsillo de los farmers, estaciones experimentales del gobierno, diputados, generales del ejército norteamericano, que son de entornos rurales. Hay todo un ecosistema. Cuando nosotros cuando vemos una propaganda de la Dodge que pasan cuando termina el Super Bowl hace 2 años, donde hay una oda al farmer norteamericano que dura 5 minutos, estamos hablando de una sinergia, porque
hay algo sobre lo cual no hay dudas. Farmers en Estados Unidos prácticamente no hay, deben ser el 2% de la población. Entonces, hacer una propaganda para el evento más visto de la televisión argentina, donde el ícono es un tipo que en la sociedad no es representativo, sería un delirio. Pero bueno, no, hay una sinergia. Hay una sinergia. Entonces, estamos hoy en compartimentos estancos y tenemos la necesidad nosotros de poner nuestra parte para acercarlos. No hay otra. Porque, reitero, las soluciones individuales no se están agotando porque todavía se pueden explorar, pero tienen un límite a lo que pueden aportar. ¿Preguntas? No, dale. Yo te quería preguntar rápido, en realidad. Sí. A mí me interesó mucho lo que dijiste del track record. Sí. En este país, ¿se armaría de atrás para adelante desde el momento en el que se decide poner en funcionamiento ese seguro? O, en tu opinión, no digo cómo se varía, según tu opinión, ¿habría que tomar en cuenta de atrás para adelante o del momento donde se decide empezar a ponerlo en funcionamiento, tomar un tiempo para medir y conformarlo? Yo soy más de que a las cosas hay que ir perfeccionándolas a medida que las hacemos. Entonces, no diría, desde el 31 de diciembre empezamos a medir, porque aparte tenemos un problema que nuestro ciclo de negocios dura un año. Entonces, si queremos generar track record confiable, tenemos que estar 25 años mirándole la cara generando track record confiable. Así que, indefectiblemente se va a tener que reconstruir un poco para atrás. Hay millones de herramientas cuando hay voluntad. A ustedes les miden todo. Con las cartas de deporte se puede saber absolutamente todo. Lo único que no podemos agarrar es el negro que espero que a través de un consenso lo reduzcamos porque veamos que el beneficio individual que nos perdemos es significativamente inferior a esto. A ver, cuando yo les digo que hay que hacer box beef, les estoy proponiendo una forma de vida distinta. No estoy proponiendo un negocio. Esto es de ganado sin caravana a ganado con caravana. Les propusieron una forma de vida distinta. El día que muchos de ustedes que están presentes son los que tomaron la decisión de erradicar la aftosa en la Argentina, y lo que tomaron es una decisión de cambiar el paradigma del primer eslabón de la cadena del negocio. Cambiar el último eslabón, el industrial, es un deber de todos, o una responsabilidad de todos. Con que el frigorífico solo quiera, no puede. También van a estar del supermercado. ¿Saben por qué? Porque el box beef demanda costos de trazabilidad. Entonces, ¿saben qué pasa? El supermercado tiene que educar al cliente de que los tiene que pagar, porque si no, ¿qué los pagamos? Mi mujer es chilena, como les conté, y la llevé a la rural la semana pasada, ¿no? Entonces estábamos ahí en el pabellón de los grandes campeones, qué sé yo, y miraba la infinita cantidad de variedades efectivamente comerciales de ganado con las que contamos. O sea, no es que tenemos un Angus, 5 Bradford, no sé qué, y no podemos llegar con volumen al mercado. No, no. De todos los bichos que había encerrados, hay volumen para llegar al mercado en provisión constante. Y ustedes van a una carnicería, ¿ustedes qué les venden? Carne. Entonces, esto, digamos, obviamente que tiene más valor. Para empezar hay que educar para que se pague. Entonces, habrá carnes que son especiales para guiso, cortes, variedades, que un ganado sin anabólico y grass fed tiene que valer distinto que otro que es de feedlot y tiene anabólicos. ¿Por qué? Porque el mercado tiene la preferencia, pero si no los trazamos, ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Entonces, son cambios de paradigma muy fuertes que requieren de... Estuve medio lento al principio, me costaba arrancar. Requieren de que lo urgente se resuelva. Porque imagínense una mesa de diálogo con un tipo como Moreno. Che, muéstrenme más información. No se puede. Las sinergias tienen que venir de los lados. Obviamente, como yo estoy charlando con ustedes, los toreo a ustedes para que ustedes sean los protagonistas de su parte de la sinergia. El Estado también va a tener que poner la suya. Tendremos que elegir gente que tenga otro approach, o otra visión del negocio. Digo, hay muchas maneras menos elegantes de ponerlo. Pero los problemas de negocio los conocemos todos. ¿Quién tiene IVA crédito que no le han devuelto en la mesa?
Bueno, nada, entonces, ¿de qué negocio vamos a hablar si eso que era un costo financiero chiquitito se transformó en un costo económico grandote? Porque al final, como nos retienen el IVA débito, de IVA débito tenemos 2 y de IVA compra tenemos 21, ya no me cierra. No tengo ni que meter los montos. Entonces, múltiple base imponible. Pagan impuesto a la nafta, pagan impuesto al camino. El impuesto a la nafta es doble porque tiene la tasa municipal y tiene la provincia, la nacional. En Salta hay una cosa muy curiosa, hay un impuesto, en la ciudad de Salta hay un impuesto al ingreso de carnes. Es tipo medieval, ¿no? Hay un ñato, no sé cómo funcionará, hay un ñato parado ahí, cada vez que pasa un camión frigorífico dice tasa. Entonces, si esto no se resuelve, la confianza necesaria para generar un activo colectivo no se da. Porque nadie de ustedes va a estar dispuesto a arriesgar sus costos o beneficios individuales en pos de algo común. Por eso, para Ganado con Caravana, hubo un actor que coordinó, el SENASA. Hizo bien su laburo. Ustedes estaban contentos, vacunaron al ganado y erradicamos a la aftosa. No fue muy mágico, fue bastante concreto y sencillo. No son cosas estrambóticas. Es cambiar la forma en la que hacemos los negocios. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, le damos las gracias a ustedes por asistir y un aplauso para Iván Ordóñez.